te enviaré a ti mi correo electrónico, perdón, mi número de celular, y eso nos favorecería la cosa. Por ese lado, sí me parece que sería mucho mejor. ¿Listos? ¿Listo, Santiago? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo, chicos. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Bueno. Disculpe. Dime. Pues tengo ahí una sugerencia, no sé qué tal le parezca. Pues debido a que su merced dice pues que solo un pequeño grupo tenga su contacto directo, tengo entendido que pues hay actividades que serán grupal. En ese caso, ¿no sería mejor que una persona de cada grupo tenga, o sea, un miembro de cada grupo tenga ese contacto directo en dado caso? Gillian, no, ya cuadramos. Yo no había caído en cuenta en algo que propone Sergio, y me parece que es algo bueno en esas circunstancias. Sí, lo que pasa es que, yo lo decía en el sentido de que genere una comunicación con cada uno de ustedes aparte, pero Sergio me hace caer en cuenta que podemos generar un grupo y eso es más fácil. Entonces el grupo lo vamos a llamar Manejo de la Fertilidad del Suelo y ahí vamos a estar todos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, a Sergio le enviaré mi número de contacto para que creemos ese WhatsApp, ¿sí? Y pues podamos estar comunicados todos. Y de hecho, me parece importante e interesante porque preguntas que ustedes hagan, pues todos las van a conocer. Y la respuesta que yo les dé por ese medio, pues todos la van a conocer. Entonces, tranquila, no, yo lo decía era por el otro lado, que me tocara hacer 30 contactos, 32 contactos aparte, pero ya teniendo el grupo como tal no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, profe, dale. Listo, Julia. Ok. Bien, entonces, si no hay más inquietudes, ahora sí vamos a entrar en materia. Voy a compartirles la pantalla en lo que tiene que ver con la primera parte. Que es lo que se refiere a lo que es el curso. Por favor, indíquenme si tienen ya la visual del programa. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Ok. Bueno, ante las actuales circunstancias de virtualidad, pues obviamente en lo que tiene que ver con el horario, donde normalmente aparecía el salón, pues no va a aparecer el salón. Pero supongamos que por azares de la vida podamos terminar el curso presencialmente, que yo lo veo sumamente complicado, pero asumamos eso. Aunque no lo anoté en el programa, el salón que casi siempre nos asigna la facultad es el 305. ¿Listo? Y pues allí está mi correo electrónico, mi oficina, si hay la posibilidad de reingresar, es la 411-3. Es 2 puertas más allá de la puerta de la profesora Yolanda. Ahí yo creo que ya es más fácil ubicarnos. Bueno, ¿por qué se justifica o por qué es importante este curso de manejo de la fertilidad del suelo? Resulta que uno de los aspectos importantes dentro de la producción de cultivos es poderle dar a cada uno la nutrición adecuada para que complete su ciclo de vida y por ende nos entregue a nosotros su producto final o cosechable. Esto es importante por 2 razones. Primero, recordemos que la mayoría de los cultivos que nosotros manejamos hoy en día originalmente fueron especies vegetales que estuvieron entremezcladas en bosques, en zonas de diversidad ecológica, y eso indica que había interacción entre esas plantas que hoy manejamos de cultivo y otras que estaban asociadas con ello. Cuando el hombre ve la necesidad de ampliar el proceso productivo de estas plantas, es decir, pasamos de la etapa de pancoger a la etapa de producción, se realiza un proceso de domesticación de las especies. Al realizar el proceso de domesticación, estamos rompiendo el ciclo natural de desarrollo de la especie. Es decir, le estamos eliminando las plantas complementarias que ayudaban a su proceso de crecimiento. Por ejemplo,
plantas que podían servir de trampas para plagas de la especie en cuestión, o plantas que podían servir de hospederos de posibles enfermedades, o plantas que ayudaban al proceso de nutrición de esa que nosotros estamos manejando como cultivo. Cuando se da ese tipo de adaptación, ese tipo de domesticación, es cuando comienzan a aparecer todos esos desequilibrios que se manifiestan en procesos fitosanitarios y en procesos, en muchos casos, de deficiencias nutricionales. Por eso, tal vez hoy, al final de la mañana, vamos a encontrar dos términos, o un término que se llama demanda de la deficiencia o deficiencia de la demanda. Es decir, hay algo que es la demanda de la planta desde el punto de vista nutricional, en donde se requieren unos niveles de nutrientes para que ella pueda completar su ciclo. Pero lo que la naturaleza y el mismo desarrollo de las ciencias agrícolas, y en este caso de la agronomía y del área de suelo, nos ha enseñado, es que el suelo, en la generalidad de los casos, no aporta todo lo que requiere la planta. Por eso hay una pequeña parte que se llama deficiencia de la demanda o demanda de la deficiencia. En este momento no me acuerdo cuál es el orden, pero lo que significa es que no todo lo que la planta requiere está en el suelo. Entonces es ahí donde entramos nosotros a suplir esas necesidades del cultivo mediante el manejo de la fertilidad para lograr ese objetivo. Entonces, ojo, el manejo de la fertilidad es tomar en cuenta lo que es la planta, sus exigencias, con lo que el suelo le aporta a esa planta. Y ese manejo de la fertilidad implica una práctica que nosotros llamamos la fertilización, es decir, el proceso de reposición o el proceso de aporte de aquellos nutrientes que la planta no tiene en el suelo. Entonces, esos aspectos son lo que justifican la necesidad de este curso. Pero otro aspecto importante es el tomar en cuenta que el hecho de que ese cultivo sea domesticado, es decir, que lo manejemos como monocultivo, ya sea por un periodo corto o por un periodo largo de tiempo, va a tener unas implicaciones directas sobre el microambiente, sobre la zona en la cual se desarrolla. Entonces, como lo decía hace un rato, hay que tomar en cuenta que este es un proceso de tipo complejo, de tipo interactivo, entre muchos factores, entre muchos elementos que están asociados con el proceso de la producción. No solamente procesos de tipo edáfico o de tipo fisiológico o de tipo climático, sino fenómenos y procesos de tipo social, económico, humano, cultural. Todo eso es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar y, ¿cómo se llama?, integrarlo para poder hacer aportes al agricultor y al sector donde nosotros nos estamos moviendo. Bien, estos son los objetivos, pues ahorita voy a concentrarme simplemente en que la idea es que ustedes al final del curso salgan con una mentalidad integradora y con unos conocimientos básicos que les permitan manejar la fertilidad desde la perspectiva de la definición de planes de fertilización asociados con el manejo agronómico del cultivo. Quiero dejar claro que el manejo de la fertilidad no es solamente definir un plan de fertilización, no solamente es definir qué cantidad de nutrientes le voy a echar, o le voy a aplicar, perdón, a mi cultivo, ni en qué momento, sino cómo y para qué. Esto hace que
el curso de manejo de la fertilidad sea un curso en el cual ustedes van a poner en práctica esa primera parte del título que la universidad les va a otorgar a todos ustedes al final de su proceso de formación. Y esa palabra es ingeniero. Nosotros somos ingenieros por dos razones. Primero, porque estamos recibiendo una fundamentación de manejo matemático. Y eso lo hacemos cuando definimos modelos, cuando definimos fórmulas para poder determinar parámetros en el proceso de manejo de los diferentes aspectos que tienen que ver con nuestra área de producción, sino que también significa el proceso de creación, el proceso de innovación. Por eso la palabra ingeniero viene de ingenio, que significa crear. En este caso, en el caso del manejo de la fertilidad, cada uno de ustedes va a ser un creador. ¿Eso qué significa? Significa que cada uno de ustedes va a tener un criterio y una decisión que puede diferir con la de su compañero para ese mismo cultivo en las mismas condiciones. Y aquí comienzo diciendo lo siguiente. Pueda, por ejemplo, que Luisa, en la definición de un plan de fertilización, diga, mire, yo voy a recomendar 200 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Pero viene Santiago y dice, no, para ese mismo cultivo, en esas mismas condiciones, yo voy a recomendar 150. No significa eso que los dos no tengan la razón, los dos pueden tener la razón. Lo que ocurre es que posiblemente Luisa tomó unos criterios muy particulares y Santiago tomó otros criterios particulares, pero ambos igualmente válidos. Entonces eso significa que aquí no vamos a encontrar fórmulas mágicas, no vamos a encontrar recetas, perdónenme la expresión, que nos ayuden a definir de manera concreta un plan de manejo de fertilización. No. Aquí ese manejo del plan de fertilización y su definición estará basado en el criterio técnico, económico, social, cultural que yo tenga sobre esa condición en la que estoy trabajando. Eso implica que cuando nosotros lleguemos a nuestra actividad profesional, lo primero que tengo que hacer es ubicarme desde todo aspecto, desde el aspecto técnico, desde el aspecto de infraestructura, desde el aspecto cultural, social. Voy a poner un ejemplo. La zona de, ¿cómo se llama?, de Obonuco, en Nariño. Zona fría, suelos andisoles, altitudes que pueden estar cercanas a los 3.200 metros, pero que por su cercanía al Ecuador tiene un clima muy similar al de la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá, en muchas de sus zonas, tiene suelos andisoles. Y desde esa perspectiva yo diría, mire, son zonas que se parecen climáticamente, pero si yo entro a analizar otros aspectos, encuentro que Obonuco, por su ubicación y por su condición, llamémosla étnica y poblacional, tiene no solamente ancestros indígenas, sino prácticas ancestrales actuales, que a ellos les funcionan muy bien. Mientras que aquí a nivel de la sabana de Bogotá, a pesar de que todavía contamos con comunidades chibchas y muiscas, ubicadas en algunas regiones de la sabana, la misma condición socioeconómica ha hecho que estos agricultores estén más adaptados a una condición técnica asociada a un desarrollo económico un poco más amplio, mientras que los de Obonuco, por su condición, posiblemente no lo están. Entonces eso significa que desde esos aspectos sociales, culturales, humanos, ya no puedo manejar el criterio de manejo del plan de fertilización igual para la sabana de Bogotá que para esa región. ¿Sí ven? Entonces, esos aspectos son los que nosotros tenemos que comenzar a manejar. Otro aspecto que puede ser muy trivial, los centros de distribución de los productos fertilizantes. ¿Qué productos son los que se ofrecen? ¿Qué acceso tengo yo a ciertas fuentes nutricionales? Eso es importante también.
Ahora bien, algunos de ustedes estarán preguntando, bueno, pero entonces no vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la conservación ambiental, que tienen que ver con el manejo ecológico de los medios. Claro que lo vamos a tocar, pero no debemos dejar de lado que mucha de la agricultura que se maneja en nuestro país, todavía seguimos manejando los insumos de fabricación, los insumos industriales de fabricación de fertilizantes, los fertilizantes como tal. Lo importante es que con todo lo que veamos en este curso, es que yo pueda racionalizar el uso de esos productos con aquellos que me pueden aportar elementos y nutrientes desde la perspectiva orgánica. Lo orgánico es importante, pero lo orgánico hay que mirarlo con cuidado. Nosotros no podemos manejarlo de manera irresponsable. Y voy a hacer un comentario a ese respecto. Voy a mencionar el milagro más no el santo. Dentro de mi participación en los cursos de toxicología y en la maestría en toxicología, hace algunos años un ingeniero ambiental elaboró una tesis dirigida por uno de los profesores de nuestra facultad, en donde él quería evaluar cuáles eran las manifestaciones morfológicas y fisiológicas que presentaba una especie de lechuga a los contenidos excesivos de plomo en el suelo. Entonces este joven hizo un ensayo de invernadero, hizo un ensayo de laboratorio en medio hidropónico y realizó sus evaluaciones, pero él quiso comparar, bueno, se me olvidaba mencionarlo, que cuando hizo la siembra del cultivo en campo, utilizó técnicas orgánicas, productos orgánicos, en este caso, producidos allí en la universidad, en el invernadero de la facultad. Y quiso comparar ese comportamiento del ensayo que él estaba haciendo con lo que podría encontrar en un producto de certificación orgánica distribuido en un mercado, en un supermercado de cadena. Él compró un producto de una marca conocida, con sello de producto orgánico, y lo trajo a la facultad y le realizó una prueba en contenido de plomo. ¿Cuál sería su sorpresa cuando al comparar los contenidos que él obtuvo en este material de tipo orgánico distribuido de manera comercial, los contenidos de plomo eran muy superiores al nivel más alto que él había utilizado dentro de sus tratamientos en su tesis? Como fue solo una muestra, pues solamente pudo hacer el comentario, y de hecho no quedó en la tesis, sino lo hizo a su director, en ese momento a mí, que era asesor, y a algunos profesores del área de toxicología. ¿Qué enseñanza nos trajo eso? Que el orgánico hay que mirarlo con mucho cuidado, no solamente desde el punto de vista del aporte del nutriente, sino desde el punto de vista de los posibles contaminantes que se aportan. Recordemos que en la zona de la sabana de Bogotá, las aguas que se utilizan para el riego de las hortalizas son aguas provenientes del río Bogotá. Y el río Bogotá no solamente recoge los desechos orgánicos provenientes de la ciudad, sino que también recoge desechos de tipo industrial. Y a pesar que el Departamento Administrativo del Medio Ambiente del Distrito Capital y las Secretarías de Agricultura o del Medio Ambiente de los municipios han tomado medidas para el manejo de sus residuos en cada uno de los municipios, no ha sido suficiente. Entonces, eso significa que no solamente debo emplear la agricultura orgánica o los productos orgánicos con el objeto de poder nutrir, sino también debo ser consciente y debo indagar si ese producto en algún momento puede llegar a contener productos que lleguen a ser contaminantes, que puedan llegar a ser tóxicos. Y aquí, como lo iremos a ver en el transcurso del trimestre, no solamente es que sea tóxico a la planta, porque si es tóxico a la planta, pues simplemente la mata y para de contar. Ya, ahí terminó el problema.
pero si no es tóxico a la planta, pero se acumula como contaminante en ella, sí puede llegar a generar problemas de salud en animales y en seres humanos. Entonces, la agricultura orgánica, la agricultura sostenible, hay que verla desde la perspectiva de cuáles son los productos más apropiados que yo debo utilizar para darle a la planta, en el medio en el que está, esos elementos nutrientes que le faltan para terminar su proceso productivo. Es decir, aquí, como ustedes se lo van a escuchar a sus profesores de los otros manejos, vamos a hablar de la inocuidad. La inocuidad, ¿qué es? Es no solamente que el producto no tenga virus o bacterias o hongos dentro de su presentación, que no esté muy bien presentado solamente, sino que desde la perspectiva de esto, de sus contenidos nutricionales, de sus contenidos metabólicos, garanticemos que no hay acumulación de sustancias tóxicas. Y que si las hay, están por debajo de los niveles aceptados mundialmente como límites críticos. Entonces, estos aspectos son muy importantes, porque, insisto, no solamente debemos generar un plan de fertilización, sino tener la plena certeza de que los productos que yo estoy empleando para ese manejo de la fertilidad del suelo y para recuperar esos nutrientes que la planta necesita, no estoy generando a la par un proceso ni contaminante, ni tóxico, ni para la planta, ni para el ser humano, ni para los animales y en general para el medio ambiente. Entonces, ese término de inocuidad, ese término de calidad, es el que ustedes van a tener que escuchar de manera incesante de muchos de nosotros, los profesores, que tenemos que ver con estos aspectos que pueden llegar a generar ese tipo de problemas. Entonces, desde el punto de vista genérico, lo que nosotros esperamos es que ustedes al final puedan desarrollar planes de fertilización con una perspectiva sostenible, con una perspectiva de inocuidad y de calidad que nos permita no solamente ser competitivos a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Sí? Entonces aquí es donde vienen aspectos como reforzar esos conceptos y criterios que ustedes traen de atrás, para que entendamos el por qué es importante eso que la profesora Yolanda nos enseñó, eso que nos hizo presentarlo en formas creativas de los famosos horizontes diagnósticos o de esas incesantes trabajos en campo que a veces nos tenían hasta 6, 7 horas abriendo un hueco, para que entendamos eso, para que entendamos cómo es que es el suelo y de esa manera podamos inferir cómo se puede comportar una especie vegetal en esas condiciones de suelo. O entender por qué cuando la profesora Marta nos hablaba de la capacidad de intercambio catiónica efectiva y de la capacidad de intercambio analítica, por qué esos parámetros también en un momento dado, desde la perspectiva de el manejo de la fertilidad son importantes. ¿Qué importancia tiene eso de que yo sepa si el suelo tiene aluminio o no tiene aluminio? ¿O qué importancia tiene que ese suelo tenga una textura francoarcillosa o una textura arcillosa? Es decir, aquí lo que vamos a hacer es retomar esos criterios y ponerlos en práctica aquí. Esos conceptos y esos criterios van a generar otros criterios de toma de decisiones. Ojo a esto, y lo digo desde ahora. Hoy en día, el Internet nos presenta muchísima información, de todas partes del mundo. Nosotros somos ingenieros, ya lo mencioné, no solamente desde la perspectiva de nuestro proceso de formación matemático, sino desde la perspectiva de nuestro proceso de creación. Entonces, eso significa que yo puedo manejar, puedo discriminar qué me sirve y qué no me sirve, a partir de una visión de conjunto, tratando de beneficiar una condición ambiental y un ser humano que está generando ese tipo de producto, el producto que yo voy a consumir. Entonces,
Esos aspectos que yo estoy mencionando son importantes, porque como lo digo, el criterio que puede tener uno de ustedes puede diferir del mío, pero ambos podemos estar de acuerdo, o perdón, ambos podemos estar dándole solución al problema, solo que posiblemente uno de ustedes desde otra perspectiva y yo desde mi perspectiva. Lo importante es que la solución de ese problema vaya orientada a un manejo integral, a un manejo de cuidado ambiental, de inocuidad, calidad, etc. Entonces, básicamente lo que nosotros haremos es determinar eso. Ahora, el manejo de la fertilidad no solamente es definir una cantidad, sino a partir del conocimiento del comportamiento de la especie vegetal que voy a manejar, es definir en qué momento debo aportarle ese nutriente a la planta para que su proceso sea eficiente. Pero no solamente la dosis y el momento, sino también es importante la forma como se lo voy a hacer llegar. Y no solamente la forma, el lugar donde se lo voy a colocar. ¿Qué saco yo con tener una dosis adecuada, con aplicarlo en el momento fenológico adecuado, ¿sí? Con una selección adecuada del producto, si no lo aplico donde no es, si lo aplico donde no es? Ahí estoy partiéndolo todo. Por eso los planes de fertilización se pueden ir al traste en su implementación, en su aplicación. Porque si ustedes son conscientes, ¿quiénes son los que aplican los fertilizantes? O el agricultor, o los obreros que él contrata, o la máquina que yo tengo en mi finca para hacer la aplicación de ese producto. ¿Sí? Son ellos, no nosotros. Nosotros hacemos el trabajo de oficina, pero nosotros debemos saber cómo se hace cada labor. De hecho, todos ustedes cuando hicieron introducción a las ciencias agrarias, les tocó manejar asadón. Muchos no lo habían hecho, otros posiblemente sí. Eso es importante saber. Nosotros no vamos a ser obreros, pero sí debemos conocer cómo se hace la labor para que yo pueda orientar. Y para saber cómo se hace la labor, yo tengo que haberla hecho en algún momento. No es lo mismo trabajar en asadón en una zona plana que en una zona de ladera. Eso implica largos del cabo del asadón, incluso el tipo de asadón. Detalles como esos son importantes. Entonces, si yo voy a ordenar la aplicación de producto por máquina, debo saber el tipo de máquina, si es una boleadora, o si es una encaladora, para el caso de la cal, o si es una fertilizadora, una sembradora fertilizadora. Debo conocer los aparatos, debo saber cómo se calibra, para que yo mismo pueda definirle al agricultor dentro de mi proceso de asesoramiento y pueda asegurarle que ese producto que se va a aplicar va a llegar al punto donde se necesita. Entonces, dentro de un proceso de manejo del plan de fertilización, no solamente es importante la información previa que yo pueda tener para poder definir posteriormente, a partir de un estudio de suelos y de unas fuentes, un plan de fertilización, sino también el manejo posterior, el momento, la dosis, el lugar, la forma. Son esos procesos los que me ayudan a que eso que yo hice en la oficina, lo que hice en mi gabinete, se exprese de manera real en el campo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pretendo que ustedes al final del curso manejen. Ya a partir de allí es la práctica la que les va a ayudar a ustedes a ser mucho más finos, mucho más expeditos en el manejo de esta información. Muy bien, hablemos de la metodología. Pues por las condiciones de pandemia, pues digamos que habrá las clases magistrales, realizaremos talleres, seminarios y al final un trabajo especial final. Ese trabajo especial final es equivalente al seguimiento que hacían sus compañeros a los cultivos de Marengo, pero en este caso lo que vamos a hacer posiblemente desde la tercera semana es organizar los grupos
y definir un cultivo para comenzar a hacer las indagaciones del caso. Y en la medida en que vayamos avanzando, vamos dando elementos para que ustedes vayan construyendo ese trabajo final que se verá, perdón, que se verá concretado en el seminario que haremos hacia el final del curso. Obviamente, dentro de las condiciones que estamos, pueden darse situaciones que impliquen que en un momento dado nosotros podamos establecer otra estrategia o podamos establecer otro mecanismo. Trataremos en la medida de lo posible de invitar, por ejemplo, a profesionales, no solamente a profesores de la facultad, sino a profesionales que tengan que ver con el manejo de la fertilidad. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos invitar al gerente técnico de monómeros, quien es egresado de la facultad a nivel de posgrado, para que nos dé una charla de cómo es esa parte de la industria. ¿Sí? Podemos invitar a alguien que esté trabajando la agricultura de conservación desde la perspectiva del uso de productos orgánicos. ¿Sí? Podemos invitarlo a que nos dé una charla. En ese caso, una de las personas que maneja este tópico en la facultad es el profesor Jairo Leonardo Cuero. Entonces, vamos a tratar en la medida de lo posible, no lo anoté allí, pero vamos a tratar de hacerlo en la medida en que las circunstancias nos lo permitan y en la medida en que vayamos avanzando, invitar especialistas, invitar personas que de golpe tengan actividad de campo que les pueda servir y que les muestre a ustedes cómo se hace la cosa en la vida real. Trataré de contactarme con egresados de la facultad que trabajan en diversos cultivos, también para que ellos nos colaboren, dando pequeñas charlas de cómo ven ellos y cómo han manejado esta parte de los planes de fertilización desde su experiencia profesional. Entonces, estos son tópicos que trataremos de abordar para que al final del curso nosotros tengamos un bagaje lo suficientemente bueno para que podamos tomar decisiones. A partir de la finalización de este curso, todo depende de la experiencia que ustedes vayan adquiriendo con la práctica constante de este tipo de situaciones. Viene una parte harta, que por lo general a mí no me gusta mencionarlo, pero pues que debemos cumplir. Entonces, la parte de la evaluación la haremos en principio con 2 pruebas escritas, cada una de 20%. Luego, el informe escrito y la presentación oral del trabajo especial, con ese valor de 18%. Seminarios, talleres, pruebas cortas, 12%. Y una evaluación final. Posiblemente lo que se refiere a los parciales, sobre todo el primero vamos a ver si lo logramos cuadrar como un parcial de análisis. Y vamos a ver si podemos ubicarlo dentro de alguna de las herramientas que tiene la universidad para que ustedes lo presenten. Otra herramienta que yo utilizo, cuando sobre todo se trata de análisis, es que yo doy varios días para la entrega del trabajo. Porque cuando se refiere a análisis, es imposible que 2 personas lleguen a la misma conclusión sobre una misma situación. Es decir, la única posibilidad para que 2 personas lleguen a la misma conclusión en un trabajo es que sean gemelos y estén interconectados mentalmente, o que los parámetros que se hayan dado dentro del proceso de evaluación no den para más. Pero la idea es que dentro de ese proceso de análisis, en el caso de las pruebas, va a permitir que cada uno exprese su visión y exprese lo que haría en esa condición. Entonces, ¿qué evaluaremos? Los criterios que tomó en cuenta para poder llegar a esa definición. Y eso es lo que iremos afianzando en el transcurso del semestre. Obviamente, existirá una que otra pregunta que tiene que ver con parámetros que ustedes necesariamente deben manejar, que podríamos denominarlo entre comillas memoria, pero eso va a ser una parte muy pequeña,
Porque es que si yo no manejo criterios, si yo no manejo definiciones, si no tengo claridad sobre lo que yo ya vi, pues muy difícilmente voy a manejar nuevos elementos que me ayuden a tomar decisiones. ¿Sí? Por eso vamos a hacer una pequeña prueba de ingreso ahorita. La evaluación final también va a ser de análisis. De golpe puede ser la definición de un plan de fertilización, donde se les darán unas condiciones muy particulares para que lleguen a tomar decisiones. ¿Sí? Como lo digo aquí, pues las fechas de las, bueno, ahí coloqué parciales, pero realmente no son parciales como tal. Esas pruebas se fijarán de mutuo acuerdo con ustedes, es decir, yo no voy a imponerle las fechas. Vamos a hacerlo sobre la base de la carga que ustedes tengan, sobre la facilidad que tengan para desarrollarlo, etc. ¿Sí? Trataremos, en la medida de lo posible, de ubicarnos dentro de los plazos que nos da la universidad para la ejecución de estas pruebas. ¿Sí? En este otro pedazo, pues venía en el curso regular algo que tenía que ver con la asistencia, pero como estamos en virtualidad y realmente es muy difícil estar pendientes, perdónenme, estar pendientes de la asistencia precisamente porque aquí no es tan fácil de que yo voy a ir al baño y ya, yo puedo ir al baño teniendo prendido el computador, o simplemente que me desconecté porque se me fue el internet. Entonces, pues obviamente no vamos a poder llevar asistencia de esa manera, llevaremos asistencia de otra manera. ¿Sí? De vez en cuando haré una revisión de la lista de ustedes, prácticamente los llamaré lista, pero indico, no con el ánimo de ponerles fallas o demás, sino con el ánimo de evaluar sintonía. A veces es muy difícil, cuando observa uno este tipo de herramientas, el poder, entre otras cosas, llamar lista. Porque lo que les digo, a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, uno está conectado y de un momento a otro, ¡pum!, se cayó el internet. O simple y llanamente falló el computador y ahí llegó uno. Entonces, por esa razón, la asistencia no la vamos a tomar en cuenta desde la perspectiva de vista de que pueda alguien perder por asistencia. ¿Sí? Vamos a tomarla en cuenta desde la perspectiva de su participación con el objeto de mantenerlos al día y poderles ayudar. Habrá casos en los cuales les ruego el favor, si tienen inconvenientes, porque ha pasado, que miren, no pude conectarme durante 2 semanas. Listo, entonces pues ya tienen las clases, retomamos unas actividades de, entre comillas, nivelación, o entramos en contacto a través del grupo de WhatsApp. Es decir, yo trataré en la medida de lo posible de estar pendiente de todos ustedes y trataré de ayudar a aquellos que tengan inconvenientes en el proceso de comunicación. Bien, vamos a revisar rápidamente el contenido programático. Tenemos básicamente 6 temas, ¿sí?, que están distribuidos de la siguiente manera. Primero, una introducción, que ya es la que hemos venido haciendo, para posteriormente entrar a definir algunos criterios básicos que tienen que ver con lo que abordaremos en el curso. Luego vienen ya elementos que tienen que ver con los procesos de nutrición y que tienen que ver con los procesos de movimiento y absorción de nutrientes. Luego factores que afectan la disponibilidad, parámetros edáficos, que es un recorderis de lo que ustedes ya vieron con la profe Marta y eventualmente que contextualizaron un poco con la profe Yolanda, pero visto desde la perspectiva de la introducción de la planta, visto desde la perspectiva del proceso productivo. Posteriormente entraremos a hacer una definición de lo que serían los procesos de diagnóstico y evaluación del suelo en cada uno de estos parámetros: físico, biológico y químico. ¿Sí? En lo químico, pues obviamente
necesariamente tenemos que hablar de la interpretación del análisis de suelos. Es aquí donde insisto que no va a haber fórmulas mágicas. Ustedes pueden encontrar herramientas. Nosotros veremos una herramienta que podríamos denominarla como clásica, pero que me gusta presentarla porque es una herramienta que obliga a que el usuario parta desde cero, es decir, que aprenda cómo se definió la herramienta, cuáles son los procesos matemáticos, en qué se basan esos procesos matemáticos para llegar a esa respuesta. No es la única herramienta, simplemente la utilizo yo desde la perspectiva de vista académica para que conozcan cómo se maneja. Eso no significa que en su vida profesional necesariamente tengan que utilizar esta, no. Pueden buscar otra por internet, pero que desde la perspectiva de vista técnica los satisfaga a ustedes y ustedes se sientan seguros con ella para ponerla en práctica y llegar a la definición de esas dosis que ustedes van a recomendar en un cultivo en particular. Es bueno entender también que normalmente, y hasta hace relativamente poco tiempo, cuando yo hablo de poco tiempo en la agronomía, puedo estarme refiriendo 20, 25 años atrás, se tomaba solamente lo que era la condición química del suelo para poder definir el manejo de la fertilidad. Hoy en día ya somos conscientes de que no solamente es importante la fertilidad química, sino otros dos aspectos que hacen parte de la fertilidad, como la fertilidad física y la fertilidad biológica. ¿Qué saco yo con tener un suelo con muy buenas características químicas si físicamente no sirve para nada? ¿O qué saco yo tener un suelo con muy buenas características físicas si biológicamente y químicamente no sirve para nada? O no dan las condiciones. Entonces, aquí lo importante es que entendamos cuáles son esos criterios, que entendamos cuáles son esas herramientas mínimas que yo debo utilizar para evaluar ese proceso de manejo de la fertilidad. El día 29 de septiembre tenemos nuestro primer taller, eso se les dará el material y lo trabajaremos aquí en clase. Habrá talleres que trabajaremos de manera individual, habrá talleres que trabajaremos de manera grupal, pero la idea es que lo hagamos en este espacio, que tengamos un diálogo, que ustedes puedan manifestar sus inquietudes, que podamos mostrarles qué es bueno y qué no es bueno hacer en un proceso, con qué herramienta puedo llegar a obtener un buen resultado, o cómo hacer el proceso matemático. Esa primera parte, aunque es muy mecánica, es importante entenderla al derecho y al revés, porque nos vamos a concentrar en entenderla y en entender todos los pasos en ese momento. Son herramientas que tienen aplicación de, ¿cómo llamarlo?, conocimientos básicos incluso de primaria. Por ejemplo, vamos a trabajar con toneladas, pero ¿cómo hago para transformar toneladas a gramos, o toneladas a kilogramos, o kilogramos a toneladas? ¿Cómo hago para pasar de hectárea a metros cuadrados? ¿Cómo hago para transformar miliequivalentes a gramos? Esa parte, que es muy básica, a muchos se les olvida. Y es bueno que lo recordemos porque son elementos que vamos a tener que trabajar de manera constante y en su vida profesional también lo van a hacer. ¿Qué es un litro? Por ejemplo, cuando los profesores de los otros manejos les pongan a ustedes a definir qué cantidad de agua deben utilizar para un producto soluble o qué cantidad de producto soluble es pertinente para cierta cantidad de agua, pues hombre, hay aspectos de tipo básico, matemático, simple, que son muy importantes. Aquí lo mismo, ¿sí? Muy bien. El siguiente tema tiene que ver con los problemas asociados con la fertilidad. Nosotros hemos oído hablar de los suelos ácidos, de los suelos salinos y de los procesos de contaminación. Trataremos de hablar de eso. Aquí viene una anécdota muy curiosa.
Resulta que, como Marengo es nuestro centro de trabajo, pues cuando vamos a ir a trabajar a Marengo, lo primero que yo hago es decirles a sus compañeros, a los chicos del curso, bueno, revisen el estudio de suelos de Marengo, revísenlo. Y cuando llegamos a Marengo, lo primero que les digo es que es una finca que está en una zona que antaño fue un humedal, y que por esa razón la finca tiene suelos con mal drenaje, y ese mal drenaje genera un problema que es la salinidad. Pero resulta que algunos de sus compañeros de ciclo, cuando no logran identificar qué fue lo que les generó algún problema dentro del desarrollo de su cultivo, terminan echándole el problema a la salinidad. El problema es que cuando van a hacer la explicación de por qué es la salinidad, no tienen cómo. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado el evaluar ciertas herramientas básicas que tienen que ver con ese proceso. Entonces aquí no solamente vamos a ver el problema, vamos a ver en qué momento vale la pena manejarlo, en qué momento vale la pena tomar decisiones y a partir de qué criterios se toman las decisiones. Hoy en día uno podría afirmar que el 80% de las tierras agrícolas del país, es decir, de aquellas que están en agricultura, están en tendencia a la salinidad. ¿Por qué? Porque los productos que nosotros utilizamos para suplir las necesidades nutricionales, todos, sin excepción, incluyendo la materia orgánica, son sales. Alguien me va a decir, uy, pero la materia orgánica va a ser, la materia orgánica cuando comienza a descomponerse, se comporta como una sal en el suelo. Porque comienza a liberar nutrientes, comienza a liberar iones y cationes que pueden hacer, si el suelo no tiene muy buen drenaje, que se presente ese tipo de problema. Pero también la interacción entre la ciudad y el campo puede hacer que problemas como el plomo, que mencionaba yo hace un rato, o el cadmio, que ha estado de moda en los últimos años, o el mercurio, que está de moda en ciertas regiones del país, puedan tener incidencia sobre la inocuidad y calidad del producto. Entonces eso también implica que yo debo conocer no solamente el suelo y su comportamiento, sino eventualmente cuáles son las fuentes de agua que yo tengo y cuáles pueden ser sus potenciales niveles de contaminación con relación al manejo del cultivo. En este punto vale la pena afirmar, y así lo hemos comprobado en algunos trabajos, de hecho hay una tesis de maestría que se está terminando, donde comprobamos que si la planta está bien nutrida, la posibilidad de que ella acumule elementos metálicos contaminantes, como el plomo, el mercurio o el cadmio, se disminuye sustancialmente. Entonces, uno de los problemas que tiene que ver a veces con la acumulación de metales pesados o de contaminantes tiene que ver con el desequilibrio nutricional. Entonces, si yo tengo una planta bien nutrida y le doy en su momento lo que ella requiere, tengan la plena seguridad de que los niveles de acumulación de contaminantes se disminuyen sustancialmente. Bueno, este capítulo que viene es un capítulo que pues básicamente es hacer la revisión de un documento. Ese documento se llama Manual Técnico de los Fertilizantes, que, permítanme en un momento, está aquí dentro de la revisión de bibliografía. Aquí está, es este. Propiedades generales de los fertilizantes, Manual Técnico, monómeros venezolanos del año 96. Si bien es cierto que fue hecho por una empresa comercial, en ese momento era una empresa comercial del Estado, donde había participación, como ustedes lo alcanzan a ver, de los venezolanos. Era una industria binacional. Entonces, por ser una entidad comercial del Estado, pues obviamente también cumplía funciones de investigación. Y por eso, a diferencia de otras empresas comerciales, donde uno piensa que de golpe la actividad va orientada hacia promover sus productos, en este caso, este documento simplemente lo que hace es dar criterios técnicos para que entendamos nosotros cómo se comporta un producto sintetizado o procesado industrialmente en el suelo.
Y esto es importante porque allí vamos a entender por qué los ambientalistas atacan la utilización de muchos de estos productos de síntesis, porque realmente y lastimosamente en la práctica los hemos utilizado mal. ¿Sí? Entonces, ese libro ustedes lo pueden consultar en internet. Ahorita mismo, si quieren, si alguien lo hace, puede incluso bajarlo y ahí lo tiene. Y esa parte que tiene que ver con esas propiedades, vamos a irlas revisando paulatinamente, es decir, desde ya. Porque es allí donde nosotros vamos a encontrar parámetros que nos van a ayudar a tomar decisiones. Si hay la necesidad de hacer una pequeña sesión para reforzar aspectos que tienen que ver con este documento, lo haremos. Pero en principio no le veo objeto porque allí está claro, muy claro. Debo también mencionar que quien hizo ese documento fue el profesor Ricardo Guerrero Riascos, que fue profesor de nuestra facultad durante muchísimos años, hasta su muerte, y dada su vinculación con la universidad, tuvo la oportunidad de ser gerente técnico de monómeros colombo-venezolanos mientras fue una empresa binacional. Entonces, desde esa perspectiva, no solamente es un documento válido desde la condición técnica, sino es un documento que fue elaborado por una persona que fue docente toda su vida y que colaboró en el proceso de formación de muchos profesionales, incluido el suscrito. Entonces, este material pueden irlo ustedes consultando desde ahora. Haremos pequeñas actividades que me corroboren a mí, que lo han consultado, que lo han leído y que lo han entendido. ¿Listo? Entonces, en la medida que vayamos desarrollando el curso, en esa medida les indicaré en qué momento. Posteriormente haremos nuestro taller 2, que tendrá las mismas connotaciones del que mencionamos. Insisto, enviaré el documento previamente para que o lo vayan trabajando individualmente o para que lo vayan trabajando en grupos. Y aquí en clase lo retomaremos y revisaremos paso por paso y haremos las aclaraciones y las justificaciones del caso en cada uno de los procedimientos. ¿Listo? Luego, aunque este tema en principio está ubicado en el programa para esta época, nosotros lo iremos comenzando a trabajar desde antes. Aquí, cuando lleguemos a esta época, es porque ya vamos a hablar de la definición de todos los aspectos que tienen que ver con el plan de fertilización. Entonces ya no solamente hablaremos de la dosis, hablaremos de la fuente, ya tendremos basamento sobre la fuente, hablaremos del momento que tiene que ver con la etapa fenológica, hablaremos del lugar que tiene que ver con el sitio donde colocaremos el producto y la forma. La forma hace referencia a si la voy a aplicar en banda, es decir, en una línea, o la voy a aplicar en corona o en media corona, si lo voy a incorporar el suelo o lo voy a dejar descubierto, si voy a hacer una banda ancha, una corona ancha o una corona delgada. Esto en esta parte del proceso ya son aspectos que nosotros definiremos y les ayudará a ustedes a tomar decisiones. Muy bien. Este otro tema que está para complementar el día 17 de noviembre, también lo iremos abordando paulatinamente. Porque, como les decía, la fertilidad y la sanidad vegetal no son aspectos independientes, son aspectos que hay que asociarlos. De hecho, una planta bien nutrida, así sea susceptible a un problema fitosanitario, puede llegar a retardar el efecto negativo de este sobre la planta. Puede ser susceptible, sí, pero puede que el problema no lo ataque hoy, sino lo ataque mañana. O que lo ataque, pero si yo le doy un manejo adecuado, tanto a nivel nutricional como a nivel fitosanitario, posiblemente puedo lograr que la planta llegue a su fin de manera adecuada. Voy a dar un ejemplo. En papa existe la famosa gota.
que es el Phytophthora infestans. Es un problema que es recurrente en la mayoría de variedades de papa. De hecho, la mayoría de las variedades de papa, por no decir que casi todas, son susceptibles al ataque de este hongo. Pero si yo nutro bien la planta, si realizo labores agronómicas adecuadas, como por ejemplo una buena distancia entre surcos, una adecuada distancia entre plantas, adecuado manejo de malezas y un adecuado manejo de la enfermedad cuando me llegue, con seguridad su efecto sobre la producción no va a ser sustancial. ¿Por qué hablo de prácticas como la densidad de siembra? Porque todos sabemos que cuando yo manejo densidades de siembras muy altas, estoy reduciendo los espacios entre plantas, haciendo que el microclima entre las plantas se haga más húmedo. Y resulta que este tipo de enfermedades llegan con mayor facilidad cuando el ambiente del cultivo es húmedo. No necesariamente en época de verano no se presenta, se puede presentar, porque el microclima del suelo lo permite, más aún si tengo disponibilidad de riego. Entonces hablaremos de ese tipo de cosas. Hablaremos un poquitico de la agricultura de precisión. La agricultura de precisión tiene dos conceptos, un concepto importante, que es la de zona o área específica. Uno podría entender en principio la agricultura de precisión como la aplicación de técnicas de trabajo planta por planta. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un cultivo que cubre todo el lote? Cuando su densidad de siembra sobrepasa las 30.000 plantas. El observar cada planta significaría darle un manejo individual a cada planta. Entonces, ese concepto de zona área específica nace al asociar las condiciones edafogenéticas del suelo con el comportamiento de las especies vegetales. De hecho, por ejemplo, cultivos perennes, por ejemplo, en La Palma, la agricultura de precisión se comienza a trabajar cuando ellos hablan de las unidades de manejo agronómico. Son áreas geográficas que pueden variar en tamaño de media hectárea a 1 hectárea o menos área, que cuando se establecen las plantaciones ellos han tratado de ubicar a partir del conocimiento de las condiciones de suelo y de lo que se puede esperar en el comportamiento de las plantas que allí se siembran. Esa es una manera. Pero resulta que en los cultivos perennes, en la misma palma africana, en el banano, en el cacao, en el caucho, incluso yo podría llegar a manejar individuos. Y esto se podría porque las poblaciones de plantas por hectárea se reducen sustancialmente. Por ejemplo, en este momento se me olvida el número de palmas que yo puedo tener por hectárea, pero yo puedo tener 200 palmas por hectárea. En el caso del banano, puedo tener máximo 1.600 plantas. En el caso del cacao, puedo tener un número parecido. Tal vez uno de los cultivos donde el concepto de planta posiblemente se dificultaría, incluso en el mismo banano, en el cacao, podríamos hablar de zonas, pero más pequeñas. En el café, la cosa se complica porque con las variedades que manejamos hoy en día, que son variedades de porte bajo, pues obviamente hace que la densidad de siembra sea mucho más alta que lo que se tenía con variedades de porte alto como los Borbón. Entonces, digamos que la agricultura de precisión va orientada al cultivo, a su densidad de siembra, y así lo puedo manejar por área o lo puedo manejar por grupo de individuos o por un individuo, ¿sí? Y eso, lo de la calidad de las cosechas, no solamente será un tema que abordemos aquí, sino que lo iremos abordando paulatinamente para efecto de entender ese manejo de la fertilidad. Hablaremos y lo haremos, planes de fertilización para diversos cultivos. Tendremos un capítulo especial para agricultura orgánica, aunque iremos refiriéndonos a ella en la medida en que toquemos el tema de materia orgánica.
Y obviamente, este último tema, que tiene que ver con la eficiencia de fertilización, prácticamente lo vamos a comenzar a tocar desde hoy. Porque es que la eficiencia de la fertilización no solamente es que el producto llegue en su totalidad a la planta, sino la eficiencia es un criterio que conlleva el manejo de muchos aspectos de tipo agronómico. Es decir, la eficiencia de la fertilización no solamente depende de los criterios que tienen que ver con la fertilización, sino también depende de criterios de manejo del cultivo previos o durante el proceso de fertilización. Por eso es que nosotros no podemos aislar el manejo de la fertilidad del desarrollo fenológico ni del comportamiento fitosanitario del cultivo, y mucho menos de un tópico como la variabilidad climática, ¿sí? Entonces, ese tipo de aspectos son los que nosotros iremos abordando paulatinamente en el desarrollo del curso. Por obvia razón, no voy a leer con detenimiento esto, pero digamos que la fracción práctica, pues como todos lo sabemos, pues será reemplazada por ese trabajo especial final, el cual constará de dos partes. Uno, de un trabajo escrito, y otro de la presentación de un seminario. Ahí yo coloco el término público. ¿Por qué lo coloco público? Porque si puedo, voy a tratar de invitar a profesores o estudiantes de otros cursos, en la medida en que lo permitan, para que ustedes sean escuchados y eventualmente les hagan preguntas respecto de ese plan de fertilización. Desde el punto de vista práctico, cada grupo contará con 30 minutos que estarán distribuidos 20 minutos en exposición y 10 de preguntas. Otro aspecto importante, el número máximo de integrantes de cada grupo será 5. Ahora bien, nosotros en este momento somos 32 personas. Eso significa que podemos hacer 8 grupos de 4 y salimos perfectos. Las presentaciones, como se ve aquí en la parte final, se distribuirán en 2 días, el 24 de noviembre y el 1 de diciembre. La evaluación final, por razones de calendario, la vamos a realizar el 24 de noviembre. Si ustedes miran el calendario, resulta que la última semana, es decir, nosotros tenemos clases hasta el 11 de diciembre. Pues bien, esa semana resulta que el martes es 8, y todos sabemos que ese martes es día festivo aquí en nuestro país. Entonces, ese día no tendríamos clases. Originalmente, como ustedes verán, las clases están programadas hasta el 1 de diciembre. Por calendario, nosotros tenemos plazo hasta el 18 de diciembre de subir calificaciones. Eso significaría que en alguna eventualidad, en algún caso fortuito, podríamos llegar a utilizar ese martes de esa última semana, creo que es más o menos 15, si no me falla la memoria, para poder realizar o culminar actividades que nos hayan quedado pendientes. ¿Sí? Insisto en que trataré de ser flexible en la entrega de algunos documentos, en la entrega de algunos manuscritos, ¿sí? Para que podamos cumplir el objeto del curso, pero esa flexibilidad también va a estar limitada por fechas. Entonces, eso también trataremos de establecerlo en la medida del desarrollo del curso. Bien, quisiera saber si hasta el momento hay alguna pregunta o inquietud. ¿Ninguna? Muy bien, chicos. No, profe, ninguna. Bueno, listo. ¿Tienen en la pantalla esta presentación de la prueba de entrada? Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, miren, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? En este momento tienen ustedes ahí una pregunta. Voy a darles 2 minutos para que la piensen. Por favor, no se metan a internet. La idea es si ustedes tienen memoria de estos tópicos. Entonces,
2 minutos que ya comenzaron a rodar. Estoy viendo que de golpe 2 minutos puede ser mucho. Si alguien me tiene la respuesta, por favor, solamente abra el micrófono y exprésela. ¿Alguien ya tiene la respuesta? Profe, pues, digamos, si mal no recuerdo de suelos, digamos, un suelo puede tener una alta capacidad de intercambio caténico, pero puede verse limitada por la presencia de algunos elementos que eviten que otros elementos importantes para el desarrollo de la planta se puedan acumular. Entonces, puede tener un suelo con una capacidad de intercambio caténico de 15, acumulando únicamente, no sé, magnesio o sodio o algo así, y que no presente disponibilidad para otros nutrientes, entonces la capacidad efectiva para retenerlos es baja, ¿sí? A ver, David, ojo. Tú me estás diciendo cómo se construye, ¿sí? Pero no me estás diciendo cuál es la diferencia. Que uno es la capacidad de intercambio caténico, es la capacidad para retener los nutrientes en el suelo, los elementos, y la efectiva es la capacidad de retener e intercambiar esos elementos. Me da pena, pero las dos significan lo mismo. Profe, buenos días. Hola, Hilda, buenos días. Lo que pasa es que la 6C tiene en cuenta la suma de las bases de cambio, que es el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, y la otra tiene en cuenta la acidez intercambiable, que es aluminio y los hidrogeniones. La efectiva. Es decir, la SIC como tal, ¿o es la efectiva esa que tú dices? La efectiva tiene en cuenta la acidez intercambiable y las bases de cambio. Y la 6C solamente tiene en cuenta las bases. Pues ¿Quién más tiene alguna opinión? Profe, creo que en lo único que difieren es en tener en cuenta el aluminio. Sí, que la CIC lo abarca y la CICE no, solo cationes más hidrogeniones. Pues chicos, a ver, les digo. La diferencia, en principio, es que la SIC es analítica. Es decir, yo la puedo terminar en el laboratorio e incluye todos los cationes que haya en el suelo, todos. Eso significa que incluye la presencia de elementos como el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso. La analítica me cubre todo el espacio. La CIC, como su nombre lo indica, es capacidad de intercambio catiónico efectivo. Y en este caso, chicos, es la suma de cationes incluyendo aluminio e hidrógeno. Entonces, ojo, la efectiva es la suma de cationes que yo determino en el análisis, incluyendo el aluminio y el hidrógeno, ¿sí? Y la SIC, la solo SIC, es lo que denominamos nosotros SIC analítica, que es la que me da el laboratorio. Ahora bien, esos dos parámetros son importantes, porque por lo general se ha demostrado que en una gran cantidad de casos, la SIC y la CICE se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia real desde el punto de vista de determinación de cationes? Que la CICE no toma en cuenta los elementos menores. Por esa razón, la diferencia que hay entre una y otra es muy pequeña. Pero, ojo a esto, pero habrá unos casos que nosotros iremos conociendo en el desarrollo del curso, donde es pertinente pedirle al laboratorio la capacidad de intercambio catiónico analítica. ¿Esto por qué? Porque hoy en día, por convenio, la mayoría de los laboratorios, en el caso colombiano, tomaron la decisión de no hacer la SIC analítica, sino determinar la CICE, es decir, la suma de cationes.
La razón es que uno de los reactivos que se utiliza para la determinación de la SIC es el formol, el formaldehído. Y este producto es contaminante. Entonces, a no ser que el agrónomo o el asistente técnico pida la determinación de la SIC, los laboratorios siguen haciendo la CICE de manera corriente. ¿Les quedó claro, chicos? Es muy importante recordar eso. Bueno, esta preguntita, a esa sí no le voy a dar mucho tiempo. ¿A qué se les denomina bases y por qué son importantes? ¿A qué se les denomina bases y por qué son importantes? ¿Quién se lanza al ruedo? Hola, ¿están tímidos? O temidos, más bien. ¿Nadie? ¿Esos no son, es la cantidad de saturación de iones cargados positivamente? ¿Pero cuáles son? Eso es un catión, pero ¿cuáles son esos cationes que denominamos bases? A ver, Santiago. Magnesio, potasio y calcio. Falta uno. Sodio. Y sodio. Sodio, perfecto. Ok. Calcio, magnesio, potasio y sodio. Esas son las denominadas bases. Ahora viene la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué son importantes? Alguno de ustedes lo mencionó hace un ratico. Tal vez no de manera explícita, pero lo mencionó. Porque contrarresta el efecto de... Gillian, ¿ibas a decir algo? No, pues yo iba a decir que porque portaba, o sea, lideraban OHs, pero no estaba segura. No, porque contrarrestan el efecto negativo de los cationes generadores de acidez. Es decir, son elementos complementarios, pero opuestos desde el punto de vista de comportamiento químico. Eso significa que cuando yo tengo un suelo, por ejemplo, con un pH, llamémoslo cercano a la neutralidad o neutral, los contenidos de calcio, magnesio, potasio y sodio van a ser elevados con relación a un pH ácido, donde, por el contrario, el hidrógeno y el aluminio pueden estar en niveles altos y el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio van a estar en niveles bajos. Aclaro que esto que acabo de decir es una condición de tipo definicional. Es lo que nosotros deberíamos encontrar bajo condiciones normales. Pero en la medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a darnos cuenta que esas condiciones normales hoy en día no lo son. Perdón, tenemos otro tipo de comportamientos. Entonces es muy importante tener claro eso. Entonces, chicos, miren que ya hemos recordado dos criterios importantes, la capacidad de intercambio catiónico y lo que es las bases. Muy bien, sigamos. A ver, alguien mencionó esta palabra, estas tres palabritas, saturación de bases. ¿A qué se denomina saturación de bases y cómo se calcula? Porque nosotros vamos a tener que calcular saturación. Pues Sí. es como la cantidad de iones cargados positivamente. Bueno, pues. Pero, Profe, sería como la cantidad de iones cargados positivamente, así como dice Gillian, pero que absorbe el suelo. No, me están diciendo es qué es lo que pasa en el suelo, pero no me están diciendo qué es ni cómo se calcula. ¿Es como la concentración de las bases en el suelo? Correcto, es la concentración de las bases en el suelo. Ahora viene la segunda pregunta, ¿cómo se calcula? Pues al calcular la CIC, ¿no? La 6 es una herramienta, sí, perfecto. Estás recordando muy bien, David. La 6 es un elemento.
Pero ¿cuál es la pequeña operación matemática que me lleva a mí a determinar esa saturación? La suma de las bases. ¿Ah? La suma de las bases. ¿No? No. Es el contenido de la base que me arroja el examen de laboratorio, dividido por la capacidad de intercambio catiónico multiplicado por 100. Insisto, contenido del elemento en el análisis de suelos sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100. En el caso de que yo encuentre CICE, pues será dividido por la CICE. En el caso de que me den SIC, lo calculo con la SIC. ¿Por qué se llama saturación? Como tú lo decías hace un momento, es la concentración. A mí me gusta colocar un ejemplo que es bastante didáctico. Es el siguiente. Supongamos que estamos en un salón de la facultad. Supongamos que estamos en el salón 305. La mayoría de ustedes han recibido clase en ese salón en alguna oportunidad. Ustedes saben que esos salones de esa parte de la facultad, y sobre todo este en particular, tienen en promedio más o menos 40 pupitres. Entonces, si yo relaciono la capacidad de ese salón con la capacidad de intercambio catiónico, ese 40 yo lo podría colocar como la SIC. Entonces, ahora, ¿cómo hago para poder establecer la saturación? Supongamos que de esos 40 pupitres hay, vamos a decirlo así, 10 estudiantes que están viendo 2 manejos, otros 10 o 15 más bien que están viendo 3 manejos y los otros 15 que están viendo 4 manejos. Entonces tenemos 3 grupos que están ocupando la totalidad del espacio. ¿Cuál sería la saturación o cuál sería, más que saturación, cuál sería el porcentaje de los estudiantes que están viendo 2 cursos? 10 sobre 40. ¿Cuánto da eso? Por 100. ¿Cuánto da? El 25%. ¿Cuánto? 25%. 25%. Perfecto. Entonces, si yo lo llevo, por ejemplo, si eso fuera magnesio, entonces esa es la saturación del magnesio en ese suelo. Por ende, los que están viendo 3 cursos, que son 15, pues sería 15 dividido 40 y multiplicado por 100. Eso me da más o menos 37.5. ¿Sí? 37.5 sería la saturación de esos que tienen, o perdón, el porcentaje de esos que están viendo tres manejos, y el 37.5, perdón, los otros 15 que están viendo los 4 cursos. Entonces es eso. Pero supongamos que no están ocupados todos los 30 puestos, los 40 puestos. Supongamos que de esos que están viendo todos los manejos, solamente hay 10. Entonces significa que tenemos 37, 25 de 2, 37,5 de 3, y tendríamos 25% de 4. La diferencia que hay significa que quedan espacios libres en el salón. Si yo lo llevo al suelo, significa que hay espacios libres. Visto desde la perspectiva definicional, lo que me estaría diciendo es que la capacidad de retención de cationes no está siendo utilizada totalmente en el suelo. Y como lo vamos a ir viendo después, implicaciones desde la perspectiva de la disponibilidad de nutrientes y desde la perspectiva del efecto de una buena fertilización. Entonces, por eso es importante, porque me indica no solamente la proporción que tengo de cada elemento, sino cómo puede llegar a comportarse ese elemento desde la perspectiva de una condición de nutrición para la planta. Muy bien. Ahora, algunos mencionaron esto último. ¿Qué es acidez intercambiable? De hecho, creo que ya lo hemos definido con lo que hemos venido hablando. ¿Qué es? ¿Cómo se come eso?
Pues esos serían los hidrógenos y el aluminio, ¿no? ¿Correcto? Los que no clasifican como bases. Muy bien. Pero, a ver, aquí viene una pregunta. Desde el punto de vista estructural, y cuando hablo desde el punto de vista estructural, me estoy refiriendo a los silicatos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las bases y los iones que generan acidez intercambiable? O los cationes que generan acidez intercambiable. ¿Por qué son antagónicos, mejor dicho? Bien, se los voy a explicar para no repetirlo. Si ustedes recuerdan lo que vieron con la profe Marta cuando hablaban de los silicatos, resulta que el aluminio es un elemento estructural, es decir, que él puede estar ubicado en el centro de las estructuras cristalinas, puede estar ubicado en el centro de las estructuras tetraédricas, que son la base del... o pueden estar inmersos en el centro de las estructuras octaédricas, que son los otros elementos cristalinos que ayudan a la generación de las famosas arcillas que están presentes en él. Entre el magnesio, el potasio y el sodio, no están haciendo parte de la estructura intrínseca del mineral. Sí pueden hacer parte del mineral, y de hecho lo hacen. Son elementos que están fuera de la estructura básica. Elementos que ayudan a unir las estructuras básicas o que están unidos a las estructuras. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando las estructurales se parten, cuando las estructuras minerales se meteorizan, entonces elementos como el aluminio se liberan o liberan cargas. Entonces, al liberar cargas, el aluminio comienza a recibir y a ceder cargas. En tanto que el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio son intercambiados porque las cargas que predominan sobre la superficie son cargas de grupos OH o de grupos O, que son cargas negativas. Entonces, esas cargas negativas van a permitir que los cationes lleguen y puedan pasar nuevamente a la zona de cambio. En cambio, el aluminio va a permitir es que se cambien, ¿sí?, aniones que están disueltos en el medio. Entonces, por esa razón, la acidez intercambiable está generada por la liberación de cargas positivas tónicas que generen, en este caso, el aluminio o el hidrógeno. En el caso del hidrógeno, son cuando se rompen los famosos puentes de hidrógeno y eventualmente el hidrógeno queda libre, pero es más el efecto del aluminio que del mismo hidrógeno. Entonces, eso es importante recordarlo y entenderlo por otra manera. Por eso es que se da el antagonismo entre el aluminio y el calcio y el magnesio. Ahora, el aluminio también puede estar libre en el medio, ¿sí? Y eso puede hacer que su neutralización sea mucho más fácil. Voy a mencionar un caso particular para acabar de entender esto. Ustedes, la mayoría, cuando vieron el curso con la profe Yolanda, estuvieron trabajando en La Libertad, en los Llanos Orientales. Resulta que los materiales generadores de suelos de esa zona son materiales sumamente alterados. ¿Qué significa eso? Significa que las estructuras cristalinas, la gran mayoría, se han deshecho o están rotas, y eso hace que elementos como el aluminio predominen dentro de la zona de carga, y que elementos como el calcio, el magnesio, el potasio o el mismo sodio, en esos procesos de meteorización que generaron esa condición de rompimiento de la estructura, hayan sido lavados y queden en pequeñas cantidades. Entonces, eso es lo que hace que cuando yo voy a manejar desde el punto de vista nutricional un lote en los Llanos Orientales, inicialmente tenga que pensar en
la disminución del efecto negativo del aluminio, porque todos sabemos que el aluminio puede generar problemas tóxicos en el desarrollo de las plantas. Entonces, como hay antagonismo entre el calcio y el aluminio, una manera de manejar ese exceso de aluminio es aplicando cal. Pero resulta que como ese aluminio es estructural, pues de golpe cuando yo aplico la cal, estoy resolviendo el problema ahorita, pero no lo estoy resolviendo de manera permanente. Por esa razón, las aplicaciones de cal se hacen de manera regular. ¿Listos? Muy bien. Aquí viene. ¿Cuál es la diferencia entre material parental y material geológico? Les cuento una anécdota. Cuando yo estoy en esta clase, algunos dirán que el salón contiguo, al 306, le correspondía a la profesora Yolanda. Pues cuando yo les hacía esta pregunta, los chicos les decían, no me hagan llamar a la profe Yolanda. Y ahí inmediatamente todo el mundo, no, profe. A ver, ¿cuál es la diferencia entre material parental y material geológico? Bueno, les ayudo. Lo que indica es el que da origen a los suelos. El material geológico, desde la perspectiva definicional, es el que da origen al material parental. Normalmente, cuando uno lee las definiciones, el material geológico lo definen como la roca madre, como el material que se ha generado a partir de un proceso de consolidación. Puede ser, por ejemplo, una roca ígnea que se ha generado a través de un proceso de enfriamiento. Puede ser una roca sedimentaria que se ha generado a partir de un proceso de compactación, de procesos de alta presión y alta temperatura. Ese es el material parental. Es lo que está expuesto en la roca madre. Verbo y gracia. Los cerros tutelares de Bogotá. Ese material parental, que es un material geológico, puede dar origen al suelo. En ese caso, digamos, los suelos que están ahí al lado de Monserrate, al lado de Guadalupe, ahí donde vemos esos árboles, donde vemos esos bosques, esos suelos que se generaron allí, el mismo material geológico se convierte en material parental. ¿Por qué? Porque va a generar suelo. Pero desde la definición clásica, la diferencia está en que ese material geológico, después de haber sido desprendido y movilizado de su sitio de origen, se convierte en material parental para suelos. ¿Por qué? Un derrumbe, por ejemplo. Se meteorizó la roca en la montaña y cayó en la parte plana es decir, ya terminando la montaña, el pie de monte. Ese material que originalmente hizo parte de esa roca, de ese material, cuando llega abajo, comienza a convertirse en material parental para los suelos que se generen sobre ella. Entonces, solamente en el caso en que el material parental sea el mismo geológico, es en el caso, o mejor, que el material geológico sea el mismo parental, se habla de lo que se denomina suelos in situ, o suelos generados en el sitio, que esos son todos los suelos de ladera. Los suelos de la zona plana son suelos donde el material parental es generado por el material geológico, por fragmentos que han llegado a esa zona del material geológico. ¿Listo? Estos aspectos, aunque son triviales, son importantes, porque también me van dando a mí las características de esos suelos. Entonces, por ejemplo, los materiales de aquí de los cerros tutelares de Bogotá, Guadalupe y Monserrate, son suelos son materiales sedimentarios muy pobres en nutrientes. Entonces, en principio, el hecho de que la mayoría de los suelos de la sabana de Bogotá sean ácidos es por esa condición. Solo que aquí, en la sabana de Bogotá, el hecho de que haya sido laguna, el hecho de que se acumule mucha materia orgánica, los ha enriquecido y les ha cambiado un poco esa condición. Esta pregunta sí se las voy a responder. Se supone que lo deberían saber, pero no sé si alguien lo sepa. Pero voy a mencionarlo. ¿Por qué? Porque es tan importante conocer las características de los
materiales generadores de suelos a nivel local, como conocerlos a nivel general, para que yo pueda, en un momento dado, poder hacer contrastes, o si eventualmente, como les ha tocado a muchos de nuestros colegas egresados de esta facultad, trabajar en zonas diferentes a la sabana de Bogotá, ya ellos tienen idea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cordillera oriental es total no, es en un 90 a 95% sedimentaria. En las estribaciones de la cordillera oriental tenemos manifestación de algunos materiales de tipo metamórfico. Y en las partes más bajas, a cierto nivel de profundidad, podemos encontrar materiales de tipo ígneo. Entonces, la cordillera oriental es predominantemente sedimentaria. Eso permite que haya la posibilidad de encontrar minas de sal, minas de carbón, tristemente recordadas en estos días por los accidentes que ha habido, con fortuna para los mineros que encontraron el lenguasaque y que sacaron con vida. Pero eso explica por qué hay espacios de minas. También explica por qué en la zona de Boyacá, en la zona de Muso, se presentan las esmeraldas, porque son materiales de tipo sedimentario. En el caso de la cordillera central, por ser en la que se encuentran los volcanes, es mayoritariamente ígnea, aunque en sus estribaciones, en sus lados, también tiene manifestación de materiales metamórficos, y en las partes, ya llegando a las zonas de pie de monte y zonas planas, se encuentran materiales de tipo sedimentario. Y la occidental, por su origen, manifiesta dos tipos de materiales, ígneos y sedimentarios. Entonces, cordillera occidental, ígneos y sedimentarios. Central, predominio de ígneos, seguido de metamórficos y con unas pequeñas cantidades de sedimentarios. Y oriental, gran cantidad de sedimentarios, menor de metamórficos y menor de ígneos. Entonces, fíjese que ese contraste es el que hace que ciertas actividades agrícolas sean pertinentes en cada una de las regiones o en sus valles interandinos. Entonces, eso digamos, como para recordarlo, y pues es una cuestión importante porque también ayuda a definir las características de muchos de sus suelos. Esto sí me imagino que ustedes ya lo sabrán. ¿Cuál es la diferencia entre horizonte maestro y horizonte diagnóstico? Denme un ejemplo. A ver, los escucho. ¿Nadie? Uy, uy, uy. Profe, sí. No, pues dale. No, Lina, a ver, ¿qué ibas a decir? Dale, sí. O Gillian. Cualquiera de las dos, láncense al ruedo, tranquilas. Bueno, pues si mal no recuerdo, los horizontes maestros son los que se designan en campo, que eran, por ejemplo, el horizonte O, el horizonte A o el horizonte E. Y los de diagnóstico, sí, son cuando ya se toman las muestras y se llevan al laboratorio, y para su sistema de clasificación se utilizan como ya los resultados del laboratorio. Perfecto, Lina. Gillian, ¿estás de acuerdo? Sí, Gillian. Bueno. Sí, eso es. Como bien lo acaba de manifestar Lina, los maestros son los que se identifican con base en la posición de la capa o horizonte. Entonces, por eso tenemos el horizonte O, que todos sabemos que no es común en la mayoría de los suelos. Luego sigue el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. ¿Sí? Esos son los horizontes, y aquí estamos dando también un ejemplo. Digamos que el primero, el maestro, es por ubicación. Y el diagnóstico, como bien lo acaba de mencionar Lina, es la definición de una característica particular. No necesariamente tiene que ser una determinación de laboratorio, puede ser incluso una determinación de campo, pero es una característica que, ¿cómo se llama?
caracteriza al horizonte maestro. Eso significa que el horizonte diagnóstico es complementario al horizonte maestro, que no solamente me interesa a mí la posición que ocupa el horizonte dentro del suelo, sino cuáles son esas características predominantes que van a definir una condición genética del suelo. ¿Sí? A ver, en ese orden de ideas, por ejemplo, el hecho de que un horizonte A sea oscuro puede llevarme a mí a hablar de un horizonte melánico. Si es un suelo que tiene condiciones de presencia de cenizas volcánicas. Y si no las tiene, me puede llevar a hablar de un horizonte úmbrico. ¿Por qué? Porque los dos tienen altos contenidos de materia orgánica, pero el úmbrico ya no tiene presencia de cenizas volcánicas. Entonces, esa parte de definición, si es úmbrico o melánico, yo lo puedo determinar o con pruebas de campo de presencia de cenizas volcánicas o, efectivamente, como bien lo acaba de mencionar Lina, con determinaciones a nivel de laboratorio. Otro horizonte diagnóstico, hablemos de un horizonte B, por ejemplo, el cámbico. El cámbico, todos ustedes saben que, por definición, presenta o muestra cambios de estructura o de textura en profundidad, pero que no son cambios fuertes, de tal manera que eso complica la identificación del límite. Entonces, insisto, maestro, ubicación espacial en el suelo. Diagnóstico, complemento a la ubicación espacial, pero mencionando o definiendo alguna característica química o física que lo hace particular. Por ejemplo, un horizonte argílico, que es un endopedón, está definido por los altos contenidos de arcilla en relación al horizonte inmediatamente anterior. Acuérdense que en ese caso la literatura habla de que puede haber una diferencia de más del 15% en la acumulación de arcillas en el horizonte inferior. Bien, chicos, entonces esos son algunos de los tópicos que yo normalmente evalúo. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Alguien que me diga los órdenes de los que se acuerde y los vamos complementando entre todos. Gillian. Bueno, helisoles, histosoles, antisoles, vertisoles. Helisoles, a ver, despacio. Helisoles. Helisoles, Sí. histosoles. Histosoles. Vertisoles. Vertisoles. Andisoles. Andisoles. Alfisoles. Alfisoles. Espodosoles. Espodosoles. Oxisoles y ultisoles. Oxisoles y ultisoles. Inseptisoles. Inseptisoles. Molisoles. Sí. Entisoles y aridisoles faltan. Sí. Y aridisoles. Perfecto. Muy bien, Gillian. Alguien que me diga una característica, no vamos a mencionar dos, una característica de los helisoles. Una. ¿Frost? A ver. Permafrost. ¿Permafrost? No, característica. Ojo. Una característica, no un orden, no estoy preguntando subórdenes o grandes grupos. A ver, Rodrigo, una característica. Una sola. El mismo nombre. La presencia de... A ver, qué pena, no te escuchamos bien. La presencia de... Colócalo por el chat. A ver, mientras Rodrigo nos coloca la característica por el chat, ¿quién me menciona una característica de los histosoles? La presencia de materia orgánica. ¿Alto contenido de materia orgánica? Perfecto, es eso.
Son suelos donde la materia orgánica es predominante. ¿Cuál es una característica fundamental de los vertisoles? Ricos en arcilla. En arcillas expansivas. Exacto. Gracias, Edward. Gillian, gracias. Sí, no solamente en arcillas, sino en arcillas expansivas. En andisoles, ya lo hemos mencionado. Que derivan de origen volcánico. Presencia, ojo. Sí, María Alejandra. Pues creo que la María más, Alejandra. sí señor, la característica como más importante es que son de origen volcánico. Pero ojo a esto. Yo puedo tener un suelo de origen volcánico, pero que no es andisol. La característica fundamental de los andisoles es que presentan ceniza volcánica, que es la que le da las características ándicas. La ceniza volcánica tiene como elemento fundamental la alofana, que es una arcilla de tipo amorfo conformada por óxidos de silicio, óxidos de aluminio y en algunos casos óxidos de hierro. Por esa razón, cuando nosotros hacemos la prueba con fluoruro de sodio en campo sobre un papel tornasol con fenolftaleína, por eso cambia de color, por eso vira, porque se asocia fácilmente con este tipo de sustancias, porque es una carga activa. En ese orden de ideas, cuando yo tengo ceniza volcánica, ella reacciona a esa condición. Entonces son condiciones ándicas. ¿Listo? A ver, Rodrigo, ¿qué me decía? Sí, el programa David, yo voy a enviar el programa ahorita, en el curso de la mañana. ¿Listo? La acidez puede ser otra condición, pero no necesariamente, Luisa Fernanda. La acidez no es necesariamente para esta condición. El alfisol, alguien que me lo diga. Una característica importante del alfisol. La saturación de bases. Perdóname, Hilda. La saturación de bases mayor a 35. Perfecto. Muy bien, esa es una. Pero ¿cuál es la otra? ¿Tienen un horizonte argílico? ¿Cómo se llamaría más que ese horizonte argílico? ¿Es un horizonte de qué? Diluviación. Correcto. Diluviar. Tiene dentro de su morfología un horizonte de eluviación. Entonces, Hilda mencionó una característica importante, pero la otra característica importante que menciona Gillian es esa, que tiene un horizonte de eluviación y la saturación es mayor al 35%. En ese orden de ideas, ¿cuál es la diferencia de un alfisol con un multisol? Porque se parecen mucho. Profe, si no estoy mal, los alfisoles, la calidad de las arcillas son mejor en los alfisoles que en los multisoles. Sí, pero Lina, Meteorización. Es como la edad, ¿no? La edad, porque los multisoles son suelos muy meteorizados. Bueno, digamos que sí, pero esa es una condición accidental que no necesariamente me define a mí una característica básica. La característica que lo diferencia, profe, sí. ¿Puede ser la saturación de bases? Exacto, Jesús. Esa es la condición. ¿Cuál es la diferencia? Si él me dijo que la saturación de bases era mayor al 35%, en este caso, ¿cuál es la condición en ese parámetro? Que sea menor al 30%. Los multisoles tienen una saturación de bases menor al 35%. Menor a 35%. Entonces, miren que esas son características fundamentales. A ver, ya se nos está acabando el tiempo. Ya hablamos de los andisoles, cistosoles, vertisoles, los oxisoles. ¿Cuál es una característica importante? ¿No se acuerdan? Ricos en sesquióxidos de aluminio y de hierro, profe. Puede ser, aunque hay septisoles que presentan esa condición. Es que el mismo nombre del orden lo dice, Hilda. La presencia de un
Gillian, la presencia de un horizonte óxico. Esa es la gran característica. Ahora, les recuerdo rápidamente, un horizonte óxico se caracteriza porque su límite superior, morfológicamente, está por debajo o entre los primeros 15 centímetros de profundidad del suelo. Eso significa que por grosor, el horizonte óxico puede estar debajo de un horizonte ócrico. ¿Sí? Listo. Una característica del inceptisol, que es de los grupos más amplios que tenemos. Se la soplo. La poca meteorización. ¿Cómo? La poca meteorización. No necesariamente. No sé si es correcta esa palabra. Como que poca, no sé si existe esa palabra, horizonación, como que no hay una... A ver, te refieres a la cantidad de horizontes, es por ahí el cuento. Sí. Les voy a ayudar. Son los suelos que tienen como mínimo los 3 horizontes básicos. A, B, C. Esa es una de las características básicas. Ahora, es un orden tan amplio que yo ya puedo comenzar a discriminar características. De hecho, muchos de los órdenes que ya hemos analizado nacieron de los inceptisoles. Los últimos que nacieron de los inceptisoles fueron los andisoles, por allá en el año 92. Listo. Muy bien, y ya que estamos hablando de los inceptisoles, ¿cuál es la característica del entisol? También el número de horizontes, pero en este caso, ¿cuántos son? ¿Ustedes han visto entisoles? Bueno, les ayudo. Son suelos que tienen un horizonte A y un horizonte C, o pueden tener, ya con base en las últimas, ¿cómo se llama? No sé si llamarlo excepciones o complementos de la taxonomía, o puede ser un suelo que tiene 2 horizontes C. Es decir, por eso se llama enti, porque viene de entidad, que apenas están comenzando a convertirse en suelos. En teoría son de los suelos menos desarrollados que encontramos en la naturaleza. Muy bien. ¿Cuál es la principal característica de los espodosoles? Aquí pasa lo mismo que con el oxisol. El horizonte espódico. Obvio. El horizonte espódico, les recuerdo, es un horizonte que presenta iluviación de ácidos húmicos y de aluminio. Este tipo de suelos hasta hace muchísimos años se pensaba que no estaban presentes en Colombia, pero se descubrieron en la zona de la Amazonía. De hecho, los espodosoles están relacionados en zonas templadas con regiones de climas con tendencia a ser fríos. De hecho, creo entender que se les cataloga como un orden de suelos muy cercano a los gelisoles, ¿sí? La profesora Yolanda fue uno de los investigadores que descubrió ese tipo de suelos en la Amazonía colombiana. Entonces, es básicamente eso. Nos quedarían 2 órdenes, el gelisol, pues básicamente la característica del gelisol es estar presente en zonas congeladas. Pero entonces viene la pregunta, si eso es así, entonces la Sierra Nevada del Cocuy, el Nevado del Tolima, el Nevado del Ruiz, sus zonas de alta montaña con nieve podrían ser gelisoles. Sí, pero no, porque una condición básica es que son suelos congelados donde haya algún tipo de producción vegetal o desarrollo vegetal. Este orden de suelos fue creado por la taxonomía americana, más que todo para la región de Alaska, en el norte de los Estados Unidos, en razón a que gran parte del año una buena área de esta región permanece congelada o semicongelada. Entonces, por esa razón,
se habla de los gelisoles. Muy bien, y hablemos del orden que es considerado como el modelo, el molisol. ¿Cuál es la principal característica del molisol? ¿Quién me dice una? ¿Que son los más ricos en cuanto a contenido de bases? Sí. El ¿Qué otra contenido de materia característica? orgánica. ¿Cómo? El contenido de materia orgánica. Correcto. Contenido de materia orgánica alto, ¿no es cierto? Profe, yo ahí quisiera que me aclarara ahí, en ese caso, entre molisol y histosol, porque yo también tengo entendido que histosol, pues, prácticamente una de sus características es esa materia orgánica. Bueno, te lo voy a explicar de la siguiente manera, Gillian. Los histosoles son suelos que tienen contenidos de materia orgánica que pueden ir de altos a muy altos. Perdón un segundo. Se me cayó el celular. Los molisoles tienen niveles altos de materia orgánica, pero no tan altos como los pueden tener los histosoles. Los histosoles, por lo general, tienen altos contenidos de materia orgánica, pero en su gran mayoría son suelos que presentan bajos contenidos de nutrientes. Entonces, esa es otra característica. La otra característica es que esa materia orgánica que yo encuentro en el suelo puede estar poco descompuesta, medianamente descompuesta o muy descompuesta. Eso es lo que en principio ayuda a definir muchos de los subórdenes que se presentan en este orden. En cambio, los molisoles, que entre otras cosas, si ustedes recuerdan la definición de los horizontes diagnósticos, son el modelo porque además de tener buenos contenidos de materia orgánica o altos contenidos de materia orgánica, también son suelos que tienen altos contenidos de bases, que por lo general se catalogan como suelos profundos y obviamente adecuados para la producción agrícola. ¿Sí? Yo puedo tener un suelo orgánico histosol profundo, pero bajo en nutrientes, y eso ya lo diferencia del molisol. Físicamente, por ejemplo, los molisoles también se les atribuyen condiciones físicas ideales, condiciones estructurales ideales. ¿Sí? Un profesor que trabajó en la facultad, él utilizaba un término para definir el molisol. Decía, mire, el horizonte mólico es como un brownie, es como un bizcochito, decía él. Porque es un suelo que cuando tú lo tomas en las manos, desde el punto de vista físico, es friable, es manejable. En cambio, un suelo histosol puedes o encontrar las fibras ya en proceso de descomposición, o puedes encontrar muy descompuesto, pero en ese caso ya la friabilidad no es tan alta como la que encuentro en un molisol. Entonces son ese tipo de diferencias, tanto a nivel físico como químico, que hace que se establezca esa diferencia. Por otro lado, desde el punto de vista, llamémoslo de aireación y de humedad, por lo general los suelos histosoles están asociados con zonas frías o con zonas de muy alta humedad, que hace que la acumulación de materia orgánica sea alta y sus procesos de descomposición sean bajos. Por ejemplo, en la región de Ubaté encontramos molisoles profundos en la zona plana, que tienen asocio con las lagunas que hay allí en esa región, o que hubo en esa región. De tal manera que cuando uno camina sobre esos lotes, se siente como si estuviera caminando sobre un colchón. Físicamente se siente como si estuviera pisando un colchón. Es decir, siente uno que el piso se le hunde. Mientras que el molisol no, el molisol es un suelo firme, que tiene condiciones de aireación adecuadas y que yo lo puedo encontrar en diferentes niveles altitudinales. En cambio, vuelvo y repito, los histosoles tienen asocio con zonas de altas humedades o zonas muy elevadas de condiciones muy frías. No sé si con esto te aclaro el panorama, Gillian. Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, ya nos pasamos. Pues me agrada haberlos saludado hoy. Como digo, pues la intención era iniciar el curso hoy, pero no, ya no alcanzamos.
porque pues gastamos tiempito en este pedazo. Pero bueno, miren, la moraleja de este último pedazo que tiene que ver con la prueba de entrada es hacerles ver que deben desempolvar sus cuadernos o sus apuntes de ciencia del suelo y de edafología, porque muchos de los criterios que ustedes vieron con las profesoras Marta y Yolanda los vamos a contextualizar aquí. Entonces, les sugiero que comiencen a leer, a recordar cosas que vieron con las profes, sobre todo en la parte con la profe Marta, que tiene que ver con las características de los cationes, de los aniones, los procesos matemáticos para encontrar el valor en mil equivalentes, etcétera. Y con la profe Yoli recordemos un poco las definiciones de los órdenes, las definiciones de los horizontes maestros y los diagnósticos, para que con eso nos vayamos ya ubicando paulatinamente en el manejo del curso. En la parte de fisiología, que yo sé que muchos de ustedes lo tienen más fresco, es recordar, por ejemplo, cuáles son las funciones de los nutrientes en la planta, cómo es su movilidad, en qué procesos metabólicos participan, en qué momento se expresa más un elemento que otro dentro del proceso de desarrollo de la planta, etcétera. Si yo recuerdo las funciones, recuerdo su movilidad y su importancia en el desarrollo de la planta, va a ser muy sencillo que entendamos lo otro. ¿Ok? En el caso de los nutrientes, vale a nivel de suelo recordar lo que vieron con la profe Marta respecto de las movilidades de los nutrientes y ya los procesos que he venido mencionando. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, pues entonces nos veremos el próximo martes. El próximo martes vamos a iniciar un poquitico más temprano. Vamos a iniciar a las 7:15. Hoy lo cité a las 7:30 porque tenía un pequeño inconveniente de tipo personal que me hacía no conectarme más temprano. Pero ya a partir del martes podemos comenzar a conectarnos a las 7:15 y como les digo, trataremos de trabajar alrededor de 2 horas, máximo 2 horas y cuarto, para que el proceso no sea cansón ni tortuoso. Yo sé que el martes en la mañana no hay más clases, pero sé que muchos de ustedes tienen clase desde la 1 de la tarde y pues, o desde las 2 de la tarde, y esto pues les permite, digamos, que haya cierto espacio de descanso, porque si es buena la tecnología, el estar prendido a una pantalla de computador durante mucho tiempo no es sano. Entonces, chicos, esperen mi citación, mi próxima invitación para el próximo martes a las 7:15. En el curso del día les envío el programa para que lo conozcan y si eventualmente ya leyéndolo con cuidado tienen alguna pregunta en la próxima sesión de clase, con muchísimo gusto. No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta antes de retirarnos. Profe, ¿sí me podría recordar el número máximo de integrantes? 5, pero eso lo vas a ver allí en el programa. Listo. Gracias por la pregunta porque es bueno que vayan pensando en eso. ¿Listo? Porque los que no se ubiquen, los ubico yo. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Bueno, Guilherme, muchísimas gracias. Chicos, para mí ha sido un agrado y una alegría el poder iniciar actividad con ustedes. Tenemos un reto bastante grande en las semanas que vienen, pero sé que vamos a lograrlo. Cuenten con mi total apoyo y con mi supervisión en todo lo que tenga que ver con este curso. Insisto, quienes tengan alguna dificultad, algún problema, infórmenmelo con tiempo y si es el caso, pues conéctense con el profesor Marco Elí para que podamos ayudarles a resolver sus problemas. Que confío no los tengamos y que pues